Antes del asedio de Toletum por los romanos, en el año 241 a.C., finaliza la primera guerra púnica con la derrota de los cartagineses. Roma, como vencedor, obliga a la derrotada Cartago a pagar un enorme tributo. En el año 237 a.C., el cartaginés Amílcar Barca invade la península ibérica buscando riquezas para pagar el ingente tributo impuesto por Roma. En el año 219 a.C., Aníbal, caudillo cartaginés, emprende el asedio de la ciudad de Sagunto, aliada de Roma. La toma de Sagunto supone para Roma un casus belli, por lo que declara la Segunda Guerra Púnica. En el año 218 a.C. se produce el desembarco de 2 legiones romanas al mando de Gneo Escipión en Ampurias para amenazar las posesiones cartaginesas en la zona y cortar cualquier ruta de suministro a Aníbal en Italia. En el año 206 a.C., tras la batalla de Ilipa, los romanos conquistan Gades y a continuación los cartagineses abandonan Iberia, quedando la costa mediterránea en poder de Roma. En el año 194 a.C., Roma inicia la expansión hacia el este y el sur de la península ibérica. Vamos a retroceder en el tiempo durante la época del dominio cartaginés. Con la derrota de los habitantes del Mántica, que se han rebelado ante Aníbal Barca, y la posterior victoria del general cartaginés en la batalla del río Tagus contra una coalición de carpetanos, de fugitivos betones o baceos del Mántica y celtíberos olcades, se inicia el dominio púnico en la Carpetania. Aunque los carpetanos parece que son un pueblo poderoso, hasta el momento la relación contra los imperialistas norteafricanos de Cartago no es todo lo buena que sería deseable. Las levas forzosas iniciadas por los estrategas púnicos dejan tiritando a los carpetanos, que no tienen más remedio que rebelarse ante tamaño desafuero. Los carpetanos aparecen en las crónicas de cartagineses, griegos y romanos a partir del último tercio del siglo III a.C. Haciendo algo de historia sobre la ciudad de Toletum, Toledo, antes de Toletum, podemos decir que mitos, datos y leyendas citan como fundadores de Toletum a los judíos. Si avanzamos ahora un poco en el tiempo, la Primera Guerra Púnica involucra a las 2 potencias principales del Mediterráneo central en aquel momento, que comienza a dirimir quién es quién en el concierto internacional. Una muy veterana en estas lides, Cartago, y otra más reciente y que pide su sitio en el nuevo orden internacional, Roma. El caso es que Cartago pierde la guerra. Entonces se firma un tratado de paz por el que los púnicos, que es otra forma de llamar a los cartagineses, se comprometen, entre otras muchas cosas, a pagar a Roma una astronómica indemnización de guerra, que es lo que suele ocurrir cuando uno pierde, hay que pagar al que gana. Y como los cartagineses están en bancarrota, ya que además de a los romanos, deben dinero a los mercenarios que tienen y en cantidades ingentes, se van a buscar oro y plata con la que pagar esa cuantiosa deuda. Ciudadanos cartagineses que se enrolasen en el ejército púnico debía haber muy pocos, y los que había no firmaban de muy buen agrado, parece ser. Así que optan por la posibilidad más cara, la de comprar mercenarios, que como sabemos suele resultar bastante más caro. Y se van a buscar la riqueza un poco lejos de Cartago, ciudad que estaba muy cerca de la actual ciudad de Túnez, en el norte de África. Así, recalan en la península ibérica, donde fenicios, que son los predecesores de los púnicos, y griegos, que son aliados de los romanos, hacen las Américas, en este caso las Hispanias, pues había en esta tierra oro para dar y tomar. Y allí desembarca la familia de los Barca, que son potentados púnicos que buscan sacar riqueza para el Estado y de paso para ellos mismos, o al revés. Durante su periplo por la meseta, uno de los cachorros de la familia, el inconmensurable Aníbal, se da de bruces contra un buen número de pueblos, tribus, etnias de la meseta, entre los cuales están nuestros viejos conocidos, los carpetanos. Estamos hablando de finales del siglo III a.C. Aunque Aníbal en este momento debe estar un poco despistado, pues en la tierra de los que habitan sobre lugares poco elevados, que así se llama a la Carpetania, poca plata debe haber. A esta gente mesetaria, los púnicos les dan el nombre de carpetanos, que no quiere decir ni más ni menos que aquellos que habitan los escarpes, es decir,
lugares poco elevados situados en las inmediaciones del río Tajo y sus afluentes. Los autores griegos, que están al servicio de los romanos y les escriben sus crónicas, transcriben la vieja grafía fenicio-púnica y les llaman carpetanoi. Julio Caro Baroja ubica sobre riscos y escarpes numerosas ciudades carpetanas. El arqueólogo Dionisio Urbina, reinterpretando al antropólogo y etnólogo, va más allá. Los carpetanos son los habitantes de las ciudades de los escarpes y la Carpetania es el país de aquellos que habitan en las ciudades de los escarpes del Tajo. Así pues, en resumidas cuentas, el término carpetano tiene un origen cartaginés. En la práctica, la Carpetania es una tribu celtíbera que vive en pequeños castros, asentamientos fortificados y que ocupa espacios que actualmente pertenecen a las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Toletum es el nombre dado por los romanos al castro más importante de la Carpetania, que por su situación estratégica para el paso del Tajo se convierte en objeto de una dura lucha entre los romanos y los carpetanos y sus aliados, baceos, betones y otros pueblos celtíberos que habrían luchado bajo el mando del Rex Silerno, un rey toledano, frente a los romanos. Sabemos algo de los carpetanos a través de las fuentes grecorromanas, de textos en los que aparecen los carpetanoi como adversarios dignos de tener en cuenta para los poderosos púnicos, un pueblo conjunto de pueblos que aparecen aliados a los fugitivos del Mantiqué y a los olcades, que fueron vapuleados por Aníbal en su campaña del año 220 a.C. Por esta circunstancia, es de suponer que los autores griegos y latinos obtienen esta información de los cronistas cartagineses que dan cuenta de los hechos de sus compatriotas, pues es de justicia pensar que Amílcar, Asdrúbal o Aníbal cuentan también entre sus filas con cronistas o escribas que se encargan de la administración o de escribir lo que ven y ocurre y según avanzan por tierras de Hispania. Estos textos son conocidos por los cronistas grecolatinos que, maquillados convenientemente, los incorporan a sus propias crónicas. El caso es que a la luz de los hallazgos arqueológicos y de las interpretaciones más o menos afortunadas de los textos grecorromanos, son considerados carpetanos por algunos investigadores la práctica totalidad de los territorios de la actual Comunidad de Madrid, la mitad oriental de la provincia toledana, puntos del norte de Ciudad Real, parte de la campiña de Guadalajara y zonas conquenses colindantes con Segóbriga, ciudad que algunos consideran carpetana, otros celtíbera y algunos más de población mixta carpetano-celtíbera. Los carpetanos limitarían al oeste, con los betones, en función de la existencia o inexistencia de berracos considerados propiedad intelectual betona. Una teórica línea dividiría la provincia de Toledo entre Toletum y Cesaróbriga, la actual Talavera la Vieja, de norte a sur. En el nordeste, la gran ciudad de Complutum, actual Alcalá de Henares, y su alfoz marca el límite de lo carpetano. Entre Complutum y la alcarreña Segontia, posiblemente Sigüenza, hay una amplia región que sería difícil de ascribir étnicamente. Según datos epigráficos de época romana, la campiña de Guadalajara estaría dentro de los límites admisibles de la tierra carpetana. Al norte, el sistema central separa a carpetanos y celtíberos, pero en Cuenca, al no existir accidentes topográficos dignos de mención, la frontera se hace difusa. Por el sur, la cosa parece ser más fácil, pues los montes de Toledo serían la línea divisoria con los ibéricos oretanos, pues al sur de esta cadena montañosa no se encuentran gentilicios, que es una característica de las onomásticas célticas en cuya nómina se incluyen los carpetanos con sus matices. Los hallazgos más meridionales, atribuidos a la etnia carpetana, se encuentran en el norte de Ciudad Real, a la altura de la localidad de Navar de Escena, hasta que otro hallazgo más al sur no diga lo contrario. Este era el solar patrio de los carpetanos. Muy posiblemente, el Toletum que encuentra Roma en su avance por Hispania, en sus campañas contra la Carpetania entre los años 193 y 179 a.C., es un oppidum o ciudad céltica que a modo de poblamiento de mayor tamaño que el de un mero castro, está más sólidamente fortificado y está ubicado estratégicamente y ejerce de capital del territorio carpetano. Dicha capital tendría en su órbita
otros asentamientos más pequeños en entidad y fortificación, los castos propiamente dicho, que dependerían de él como centro del orden sociopolítico y socioeconómico de una Carpetania cuya estatalidad sería todavía algo precaria y limitada. Este Toledo prerromano es así desde el mismo momento de su aparición en la historia, una ciudad importante, en este caso de la Edad de Hierro, capital de un pueblo céltico de Hispania conocido como los carpetanos. El origen de la ciudad sería donde al día de hoy se levanta el Alcázar, que también se puede ver desde el Mirador del Valle, donde estaría el castro seminal del cual surge y crece la capital carpetana. Es bajo los muros y restos medievales del Alcázar donde se encontrarían las raíces célticas germinales y originales de la ciudad de Toledo, ciudad que ya desde el principio fue una urbis regia o una ciudad del rey. Toledo nace así desde el Altozano, en el que se levanta marcial el Alcázar de Toledo, y esa colina, que es la más alta de las 7 colinas que tiene Toledo. Es el promontorio o cumbre desde donde Toledo fue ocupando poco a poco todo el monte en el que se ubica hasta llegar a los márgenes del río que la rodea y fortificarse así mirando al norte, ya que es el único lado por el que se tiene acceso a la ciudad sin tener que cruzar el río. Pero en aquel momento matriz del Toledo céltico, posiblemente la ciudad es poco más que la colina del Alcázar y su entorno. Ese será el Toledo al que se enfrentará Roma. Cuando los romanos aparecen por el valle medio del Tajo y amenazan Toledo, ya es una de las ciudades más importantes de la Carpetania. Por entonces es considerada como una especie de capital de la Carpetania, controla un importante vado del río Tajo y las rutas comerciales articuladas junto a este río. Ante la amenaza de Roma, para la defensa de esta ciudad por entonces tan importante, se organiza un ejército de ayuda formado por una coalición de las tribus celtas vecinas de los carpetanos. Esta confederación estaría formada, además de por los propios carpetanos, por vetones, vaceos y celtíberos, situados respectivamente al oeste, norte y este de la Carpetania. Los habitantes de Toletum deben tener buenas y fluidas relaciones con las tribus vecinas que participan del comercio a través del Tajo, los vetones establecidos río abajo y los celtíberos, en concreto los olcades, que lo están río arriba. El peligro que supone el acoso de Roma y la posible caída de Toletum podría significar para todos ellos un grave perjuicio, por lo que de forma decidida y coordinada se organizan en su defensa. Los vaceos, que aunque no participan de dicho comercio de una forma tan intensa, deben mantener una antigua tradición de colaboración militar con los carpetanos, desde que años antes estos acogiesen a los fugitivos de Elmántica y Arbucala y combatiesen juntos en la batalla del Tajo contra los cartagineses de Aníbal Barca. Para continuar con nuestra crónica, debemos aclarar cuál era la situación de Hispania hacia el año 193 a.C. En el marco de la Segunda Guerra Púnica, los cartagineses han sido finalmente expulsados de la península ibérica en el año 206 a.C., tras la rendición de Gades, el actual Cádiz, su último baluarte. Roma, que acaba de heredar el territorio hispano, antes dominado por Cartago, se verá envuelta en los años siguientes en varias revueltas de los pueblos hispanos, que se resisten ahora a la ocupación romana. Estas revueltas acaban siendo finalmente aplastadas por Marco Porcio Catón hacia el año 195 a.C. Tras el licenciamiento de las legiones de Catón, la intención de Roma es mantener estable y seguro el territorio adquirido de los cartagineses. Sin embargo, la actitud belicosa de las tribus celtas del interior, como lusitanos y vetones, y el permanente expansionismo romano los empuja a ampliar su zona de influencia para incrementar las ricas posesiones peninsulares. El primer objetivo de los romanos es establecer una línea defensiva en el río Tajo, dominando los vados que permiten su cruce a las tribus situadas al norte del mismo. Con este fin, Marco Fulvio Nobilior, que ha sido edil curul en el año 195 a.C. y pretor en la España ulterior en el año 193 a.C., con el título de procónsul, permanece allí durante 2 años más. Emprende una campaña contra la ciudad de Toletum en el año 193 a.C., 2 años después de la campaña de Catón, que le había llevado a conquistar la ciudad de Sigüenza. En este momento de la historia carpetana, es importante estudiar el papel de Hilerno.
Los carpetanos, que son un pueblo bastante descentralizado, en situaciones normales no se dan líderes que dominen toda o gran parte de su territorio, aunque en circunstancias extraordinarias sí que aparecen este tipo de personajes extraordinarios. Ilerno tiene que ser elegido líder de la ciudad de Toletum ante la grave situación que ahora afronta. Tito Livio le denomina como Rex, lo cual no debe entenderse como un monarca en su concepción habitual, sino como un líder elegido entre varias tribus y con poderes extraordinarios para dirigir un ejército conjunto, tal y como será años después el caso de Vercingetoris, líder de la resistencia en la Galia frente a los romanos. La elección de un Rex que dirija la coalición que ha de enfrentarse contra los romanos cobra sentido tras el desastre sufrido frente a Aníbal Barca 27 años antes, en el año 220 a.C., por una coalición parecida durante la batalla del Tajo y que fue motivado fundamentalmente por la ausencia de un mando único del ejército. Ilerno personalmente tiene que ser además un líder respetado, bien relacionado y con la suficiente capacidad de convocatoria como para conseguir que las tribus vecinas acudan a ayudar a su ciudad y lo acepten a él como comandante en jefe de la coalición. Una estimación sobre Ilerno o Ilernus es que en ese momento, en el año 193 a.C., tiene unos 45 años de edad. Eso quiere decir que habría nacido alrededor del 238 a.C., teniendo unos 18 años de edad en el año 220 a.C., fecha del desastre de la batalla del Tajo, circunstancia que hace muy posible su participación en la misma. Hay que pensar que el Toledo carpetano tiene una importancia muy alta por su posición estratégica sobre un vado del Tajo y que en la defensa común de la ciudad por parte de distintos pueblos es la preocupación y reacción de los pueblos hispánicos del entorno a la pérdida del control del valle medio del Tajo y sus vados. También llama la atención en los textos de Tito Livio la mención genérica a los pueblos prerromanos como hispanos y la mención a los habitantes de Toledo como toledanos. Los toledanos existirían así desde la Edad del Hierro y antes de Roma, como los habitantes de una ciudad céltica prerromana. Pero hablemos del ataque romano a Toledo. Aquí casi es mejor dejar hablar a las fuentes clásicas. Ellas mismas nos explican, por desgracia, mucho más limitadamente de lo que nos gustaría, el envite romano a Toledo. El ataque romano a Toledo comienza con la llegada del pretor Marcos Fulvio Nobilior en el año 193 a.C. a las proximidades de la capital carpetana de Toledo. Él, que había sido edil curul en el año 195 a.C. y pretor en la España ulterior en el año 193 a.C., con el título de procónsul, permanece allí durante 2 años, donde lucha con éxito contra los pueblos que aún resisten la conquista romana. En ese momento, en el centro peninsular, la situación es la siguiente. El pretor romano Fulvio Nobilior, procedente de las posesiones romanas del sur de Hispania, se interna en la submeseta sur, a través del territorio oretano. La región oretana se extendía a ambos lados de Sierra Morena y comprendía la mitad meridional de la provincia de Ciudad Real, las partes central y septentrional de la provincia de Jaén y la región occidental de la provincia de Albacete en concreto. Una referencia sobre esta misma campaña encontramos en Cornelio Nepote. Dice así: el cónsul Quinto Fulvio Nobilior vence a los vetones y a los oretanos. El procónsul Marco Fulvio Nobilior libra con éxito 2 batallas contra 2 ejércitos enemigos y toma al asalto 2 plazas de los hispanos, Vescelia y Elón, y muchos reductos fortificados. Otras plazas se entregan voluntariamente. Luego se interna en el territorio de los oretanos y después de apoderarse allí de otras 2 plazas, Novila y Cusive, continúa su avance hacia el río Tajo. Allí se encuentra Toletum, una ciudad pequeña pero bien defendida por su posición. A continuación, procedente de La Mancha, cruza hasta la Carpetania, por el tramo medio del Tajo, a su paso por la actual provincia de Toledo, y allí amenaza a la ciudad de Toletum. Enfrente suyo se sitúa lo que parece ser una confederación de distintos pueblos, unidos en torno a la defensa de Toledo. Esta confederación está formada por las tribus de los vetones, baceos, carpetanos y posiblemente olcades, que son los celtíberos de la provincia de Cuenca, aquellos que habitan aguas arriba del río Tajo. El hecho de que al frente de dicha confederación de pueblos se mencione la figura de un rex, de un rey,
el Rex Ilernus, nos pone frente a la tesitura del ascendente y autoritas que dicho Toletum y dicho rey Ilerno deben tener entre los pueblos de su entorno, a modo de lazos de alianza o compromiso juramentado de ayuda mutua. Así pues, en el año 193 a.C., el choque de ambos ejércitos es inevitable. La batalla frente a Toletum oficialmente acaba con una difícil y limitada victoria de las legiones romanas, que, pese a dispersar al ejército hispano, no pueden tomar la ciudad de Toletum. Los romanos consiguen con todo, y de una forma no explicada, capturar vivo al Rex Ilerno, sin que posteriormente ninguna fuente haya informado acerca de cuál es su destino posterior. En definitiva, desaparece de las crónicas. Resulta extraño que un propagandista como Tito Livio de esta gran batalla no mencione ni el número de bajas, ni cautivos, ni enseñas, ni caballos capturados. Esta suele ser la táctica habitual de Tito Livio cuando las cosas no le han ido especialmente bien para las legiones romanas. Todo ello nos induce a pensar que, a excepción de la captura del rey Ilerno por los romanos, esta gran batalla por la ciudad de Toletum se salda como mínimo en un empate entre la Confederación de Pueblos Hispanos y las legiones romanas. Tras la batalla, Marco Fulvio Nobilior, y ante el fracaso en su intento de tomar el oppidum de Toletum, se retira a sus cuarteles de invierno, o bases que tienen los romanos en la Andalucía ya conquistada en el sur peninsular. Durante el invierno, en sus cuarteles, somete a sus tropas a un intenso entrenamiento. Al año siguiente, el año 192 a.C., Marco Fulvio Nobilior vuelve a iniciar una nueva campaña con el mismo objetivo: tomar el oppidum de Toletum, capital de los carpetanos. En esta ocasión, enterados los carpetanos de la nueva amenaza romana, intentan formar de nuevo la confederación de tribus del año anterior. Sin embargo, en esta ocasión, de los aliados tradicionales de los carpetanos, solo acuden los betones para ayudarles en la defensa de Toletum, ya que baceos y celtíberos rehúsan participar en la misma. Cuando Roma ataca Toletum, acude un numeroso ejército de betones en ayuda de los toledanos. Tito Livio ahora no menciona a ningún líder hispano en la lucha. Probablemente no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo a la hora de nombrar un sucesor para el capturado Rex Ilerno, algo que debe ser decisivo para que ni baceos ni celtíberos en esta ocasión no tomen parte en esta nueva lucha. Según Tito Livio, Marco Fulvio Nobilior se enfrenta de nuevo a los hispanos en una batalla campal y, aprovechándose de esa desigualdad de fuerzas, derrota a betones y carpetanos para, a continuación, con obras de asedio, cercar y asediar la cercana ciudad de Toletum. Y esta vez sí, Marco Fulvio Nobilior consigue tomar la ciudad de Toletum, convirtiéndose a partir de entonces en una plaza fuerte romana, ya que en ese momento la zona circundante aún sigue dominada por los carpetanos. Vemos así cómo la toma de Toletum requerirá de dos campañas sucesivas, una en el año 193 y otra en el año 192 a.C. Tanto en una como en la otra campaña, acuden en defensa de la ciudad de Toletum los pueblos hermanados por los toledanos, como son los betones, y en el caso de la primera campaña la menciona un rey y no un mero jefe o líder. El rey Ilernum nos pone frente a la tesitura de una jefatura en Toledo que trascendería de los meros márgenes de la Carpetania y prefiguraría quizás un protorreino con capital en Toledo, articulando a los distintos pueblos del entorno del tramo medio del Tajo. Es simbólico pensar que tiempo después, y ya con los godos, Toletum efectivamente se convertirá en la ciudad del rey, en la Urbis Regia. Finalmente, hay que subrayar que la ciudad se rinde mediante trabajos y máquinas de asedio. Este asedio se habría realizado fundamentalmente en el entorno del actual Alcázar de Toledo. Es en el entorno del Alcázar desde donde Roma se planta frente a los toledanos hasta conquistarlo. Al año siguiente, a su regreso a Roma, Marco Fulvio Nobilior, en el año 191 a.C., se le concede el honor de una ovación por parte del Senado. Pero la conquista de la Carpetania no concluye aquí. Posteriormente, las campañas de Tiberio Sempronio Graco, en el año 179 a.C., en sus correrías para derrotar y conquistar a los celtíberos occidentales, conquistará y pacificará la zona de la comarca de la Sagra, que todavía, 3 años después de la conquista de Toletum, está controlada por los carpetanos. Estas contiendas
ahora estarían encuadradas dentro de las llamadas guerras celtíberas. De este modo, Toledo y sus territorios septentrionales servirán como base para la futura conquista de la meseta norte. Las campañas de Sempronio Graco en el año 179 a.C. iniciarán el proceso de romanización. Toledo servirá a partir de ese momento como base para la conquista de la meseta norte. Pero de los carpetanos la verdad es que se vuelve a hablar poco. Quizás las fuentes les incorporan dentro de la nómina celtibérica porque constantemente romanos y celtíberos, a partir de ese momento, luchan en tierra carpetana. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida esta crónica sobre la conquista por los romanos de la ciudad de Toledo. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.